Me llamo Logan Pierce, y 3 meses antes de lo que se suponía sería el día más feliz de mi vida, mi teléfono vibró con un mensaje que lo cambió todo. Estaba en mi escritorio, tomando un café tibio y revisando hojas de cálculo, cuando la notificación apareció en la pantalla. Era de Taryn. Lo toqué sin dudarlo. Rara vez me enviaba mensajes en horario laboral, a menos que fuera algo dulce o urgente. Se me encogió el estómago en cuanto cargó la imagen. Allí estaba mi prometida, Taryn Rhodes. De pie en un bar en la azotea. Su cabello reflejaba la luz dorada de la hora dorada, en su punto justo. Su rostro estaba sonrojado por el vino, o por la risa, o por ambas cosas. Pero mi atención no estaba en su rostro. Estaba en el hombre que estaba a su lado. La camisa estaba desabrochada. Su mano se curvaba posesivamente alrededor de su cintura como si siempre hubiera tenido derecho a estar allí. Y entonces vi el título, Corazón Rojo Brillante Mejorado. No fue un error. No era una publicación para el público en general. Me la había enviado directamente. Sin explicación. Sin comentarios. Sin seguimiento. Sentí una opresión en el pecho. Mi primer instinto no fue llamar, enfurecerme ni confrontar. Me quedé mirando la pantalla unos 10 segundos más, y luego respiré tan despacio que me dolió. Toqué 2 veces. Captura de pantalla. La imagen se congeló en mi galería, perfectamente conservada. Mi pulgar se movía con precisión, sin temblores ni torpeza. Me dirigí a mis contactos. Primero, Dina y Marshall Rhodes. Sus padres. Adjunté la captura de pantalla y añadí una línea. Pensé que deberías ver esto antes de reservar tu vuelo a la boda. Enviado. Luego, le reenvié la misma imagen a Arya Sterling de Silverwood Hall, la mujer que nos había explicado los arreglos florales y las texturas de las servilletas con la paciencia de una santa. Asunto, cancelación. Mensaje, por favor, considere esta evidencia visual de incumplimiento del contrato. Me gustaría iniciar el proceso de cancelación de nuestra reserva. Haga clic. Envía. Me recosté en la silla y miré la oficina como si las paredes se hubieran movido. Como si el aire fuera más denso. Pero en realidad, era yo. Algo dentro de mí se había quebrado, limpio y silencioso, como el chasquido de un alambre fino. No hubo explosión. Sin sollozos. Solo el desenlace de todo un futuro que habíamos estado ensayando juntos. Mi teléfono empezó a vibrar. Su nombre en la pantalla. Lo rechacé. Y otra vez. Rechacé la foto. Volví a abrir el carrete. Miré la imagen, estudié cada centímetro. Reconocí el vestido que llevaba. Recordé cuando lo recogimos en un viaje a Portland. Dijo que la hacía sentir poderosa, pero a la vez tierna. Se suponía que sería para nuestra cena de luna de miel. No lloré. No grité. Acabo de borrar la carpeta de vacaciones de mi teléfono. Luego, la lista de reproducción de la boda. Los vídeos de la cata de Catherine. Sus mensajes de voz. Uno a uno, fui eliminando las capas digitales de nuestra relación como si fueran papel tapiz que nunca me gustó. Había algo liberador en ello. No alegre. No triunfante. Pero claro. Luego llamé a la agencia de alquiler de smokines. Intentaron convencerme de que me quedara con el crédito. Les dije que podían quedarse con el depósito. Considéralo una donación para el final feliz de alguien más. Luego me senté en mi coche afuera del apartamento que compartíamos. No entré. No quería verla. No quería la explicación. Lo que dijera vendría de una estrategia de control de daños, no de honestidad. Lo que pasa con la traición es que no llama a la puerta. No pide permiso. Aparece en pleno día, vestida de sol, sonriendo junto a alguien de quien no sabías que tenías que preocuparte. Volvió a enviar un mensaje. Solo una palabra, Logan. Eso solía bastarme para darme paz. Esta vez, se sentía como algo estático. Empecé a hacer una lista de todo lo que necesitaba revertirse. Lista de bodas. Reservas de habitaciones de hotel. Los planes de despedida de soltera que ayudé a organizar.
Escribí correos electrónicos con la precisión de quien reclama su tiempo, su nombre, su futuro. Mi amigo Miles me llamó. Aún no se lo había dicho, pero debió de sentir el cambio. ¿Estás bien? No, dije. Pero lo estaré. Hizo una pausa. ¿Entonces? Le llevaré cerveza. Cuando llegó, no le conté toda la historia. Le mostré la foto. Soltó un silbido. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Ya empecé a hacerlo. Esa noche, mientras el mundo giraba entre interacciones, hashtags y delirios, me senté en silencio y comencé a deshacerme de una vida que creía real. Y me di cuenta de algo más. No necesitaba entender por qué lo había enviado. El mensaje ya era alto y claro. Habían pasado 2 años de noviazgo, 6 meses de compromiso y una selfie que lo echó todo a perder. Todavía recuerdo cómo empezó todo. Nuestra primera cita. En una cafetería de Fremont, donde derramó leche de avena sobre mi cuaderno y se rió como si no le importara. Esa risa, abierta y sin filtros, me había cautivado. Creí conocerla. Creí haber delineado las líneas generales de Taryn Rhodes. Resulta que tenía a mis espaldas un boceto a lápiz de una persona que había estado dibujando con rotulador permanente. Trabajaba en estrategia de marca para influencers de redes sociales. Un trabajo genial, un título genial y un horario flexible. Al principio, me admiró. Tenía visión, dinamismo y encanto. Podía convertir la identidad de alguien en una experiencia personalizada y vendérsela a 500.000 de seguidores con tan solo un filtro y un texto de 3 palabras. Pero en algún punto del camino, la línea entre lo real y lo personalizado se desdibujó. Y dejé de distinguir si estaba saliendo con Taryn o con su marca. Últimamente, había estado trabajando estrechamente con un cliente llamado Jackson Rave, modelo de fitness, con más de 250.000 seguidores, abdominales de piedra pulida y una personalidad imponente. Cada vez que mencionaban su nombre, sentía esa especie de leve sobresalto en el estómago, de esos que te dan cuando lanzas humo pero no ves fuego. Se encogía de hombros y decía cosas como, Logan, es estrategia, no una pijamada, o, la verdad es que es muy aburrido en persona. Pero luego llegaban las noches largas. Las reuniones de emergencia para promocionar la marca. El retiro de una semana que fue solo una escapada para hacer networking empresarial. Los entrenamientos compartidos en sus historias, los comentarios jaja sobre química y trabajo en equipo, los comentarios de no seas paranoica cuando le hacía preguntas. Me dije a mí misma que confiara en ella, hasta esa selfie. Su rostro radiante, la mano de él en la espalda, y la palabra, mejorado, como un remate sin chiste. El emoji brillante lo empeoró. Como si estuviera celebrando. Como si yo fuera el modelo anticuado del que por fin se había deshecho. No parecía una campaña de marca. No parecía marketing. Fue como la suave traición de un cuchillo deslizándose bajo la piel, no con fuerza, sino con certeza. Y me lo había enviado directamente, no lo había publicado públicamente, no lo había filtrado para generar drama. Me eligió como destinatario, como si me retara a reaccionar. Fue entonces cuando la historia se quebró en mi cabeza, la historia que me había estado contando. Que tal vez ella solo trabajaba demasiado, que tal vez yo era inseguro, que tal vez solo estábamos estresados por la planificación de la boda, se desmoronó en un instante. Nadie envía ese tipo de imagen por error. Nadie lo subtitula, lo actualiza y le da a enviarle a su prometido si aún quiere casarse. Era un mensaje. Una declaración. Quizás no fuese lo suficientemente valiente como para decirlo en voz alta, pero no le hacía falta. Recuerdo que me quedé mirándolo un rato. Sin moverme. No estaba pensando. Solo absorbiendo. Hace un año, me envió una foto de una panadería en París durante un viaje de trabajo. Un cupcake con un pequeño aro de fondant encima. El mensaje decía, podría comerme toda esta bandeja, pero te guardo uno, aro de pastelito. Lo guardé. Lo miré buscando consuelo. Amor. Recuerdos de quienes éramos. Esta vez, la foto no me consoló. Me aclaró las cosas. Esa noche, lo revisé todo. Cada historia que publicó. Cada momento entre bastidores que ignoré. Había un patrón que no había visto antes. O quizás no quería.
La forma en que siempre se aseguraba de etiquetar a Jackson primero. Los comentarios privados que desaparecían después de unas horas. Los que decían cosas como fuego, fuego, fuego o nosotros también te vemos. Seguidos de un guiño o un corazón. Nunca los corregía. Nunca respondía con un no, solo con formalidades. Como solía hacer cuando empezamos a salir. Lenta y sutilmente, dejó que la percepción creciera. Que se convirtiera en realidad. No fue solo una selfie lo que expuso la mentira. Fue el hecho de que la había estado ensayando en público durante meses. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama, mirando al techo, repasando cada momento que habíamos compartido con nuevos subtítulos. Ella dijo, estoy cansada, cariño, cuando se saltó la cita por tercera semana consecutiva. Ella rozando mis abrazos con los brazos llenos de ropa deportiva. La forma en que su teléfono se iluminaba a las 2 de la mañana, y ella le daba la vuelta, diciendo que era una notificación de campaña. Quizás debería haberlo visto antes. Pero el amor te hace darle el beneficio de la duda a la maldita gente. A la mañana siguiente, entré en la cocina y miré los imanes de la nevera. Una foto de nuestra sesión de fotos de compromiso, ella con ese vestido verde que, según ella, la hacía parecer una versión adulta de Campanilla. Mi mano en su cintura. Mis ojos en su sonrisa. Quité los imanes uno por uno, los dejé caer en el cajón como si fueran cupones caducados y lo cerré sin decir palabra. No me había vuelto a escribir. Quizás pensó que esperaba una disculpa. Quizás estaba inventando una excusa. Quizás pensó que no me importaría. No me conocía. Porque me importaba demasiado. Suficiente para dejarlo ir limpiamente. Sin confrontación. Sin consecuencias públicas. Retirada simple. Deliberada. Quirúrgica. La gente cree que el cierre es un evento. Una conversación dramática. Una pelea final. Pero a veces es solo el sonido de una puerta cerrándose y un hombre alejándose sin mirar atrás. Esa selfie no solo cambió nuestra relación. Me cambió a mí. Por primera vez en nuestros 2 años juntos, la vi sin la marca, sin el enfoque, sin la lente tras la que vivía. Y no me gustó lo que vi. Esa noche, hice una copia de seguridad de mi teléfono y borré el calendario compartido. Sin recordatorios de degustaciones de pasteles. Sin citas para probarse vestidos. Sin cuentas regresivas. No hacía falta cancelar la boda con un megáfono. Solo necesitaba dejar de fingir que seguíamos planeándola. Y por primera vez en semanas, sentí paz, no porque lo entendiera todo, sino porque por fin dejé de mentirme a mí misma. Mi teléfono aún estaba caliente por la captura de pantalla cuando llamé a Silverwood Hall. Mi voz no tembló, no se quebró, no se entrecortó al hablar. Dije, con calma, que la boda se cancelaba. Aria Sterling, la coordinadora con la que pasamos 3 sábados por la tarde hablando de tonos de lino y paletas florales, parecía sorprendida. Y luego escéptica. La oí dudar, abriendo nuestro archivo, probablemente calculando mentalmente las condiciones de cancelación. ¿Puedo preguntar el motivo? Preguntó tras una pausa, con tono profesional pero algo cauteloso. No dije nada. Envié la imagen. Tardó menos de 10 segundos en cambiar el tono de su voz. Oh, murmuró. Solo eso. Una sola sílaba que transmitía todo el peso de la comprensión. Le enviaré esto a la gerencia, dijo, bajando la voz. Esto constituye un incumplimiento de buena fe según nuestro contrato. Recibirá una notificación oficial en 24 horas, pero suspenderé los cargos restantes de inmediato. Le di las gracias. Cortésmente. Eficientemente. Como si cancelara una cita con el dentista. Como si esto no fuera un cambio radical en el centro de mi vida. Colgué, respiré hondo y volví a abrir la lista de contactos. A continuación, Marshall y Dina escribieron. Sus padres. Mis futuros suegros. Dina ayudó a Taryn a elegir el lugar. Marshall brindó por nosotros en la fiesta de compromiso como si ya fuera de mi sangre. Recordé sus palabras con exactitud. Logan, no solo eres el hombre que mi hija ama. Eres el hombre por el que hemos orado. Le creí.
Dejé que esas palabras se arraigaran en mí, como anclas. Familia. Confianza. Un futuro que se sentía sólido. También les envié la imagen. Sin subtítulo. Solo la misma prueba digital. Las confirmaciones de lectura llegaron rápidamente. Primero Dina. Luego Marsal. No hubo respuestas inmediatas. Me quedé mirando la pantalla, preguntándome si estarían tan atónitos como yo. Me preguntaba si Marsal la defendería, si lo tergiversaría, si lo disculparía. No lo hizo. Unos minutos después, mi teléfono empezó a iluminarse, con llamadas, una tras otra. No contesté. Vi los nombres parpadear y apagarse como luces de emergencia fuera de una casa ya incendiada. Luego llegaron los mensajes. De Dina: Logan, lo siento muchísimo. Por favor, hablemos. De parte de Marsal: dime qué pasó. ¿Es real? No puede ser. De parte de Tarín: Logan, llámame. Por favor. No respondí. Tampoco los bloqueé. Quería que el silencio hablara más fuerte que cualquier cosa que pudiera decir. Entonces abrí un nuevo hilo de mensajes y escribí: cancelación de boda urgente. Se lo envié a Kinji Álvarez, el fotógrafo que contratamos. Kinji respondió en 5 minutos. Espera, ¿qué? ¿Qué pasó? Volví a enviar la imagen. Su respuesta llegó enseguida. No digas más. Te reembolsaremos el 80%. Redactaré la documentación esta noche. Bajé en la lista. Brenda Houghton, nuestra proveedora de catering. Había sido la favorita de Tarín. Elegante, cálida, famosa por su barra de pan plano artesanal. Cuando le escribí, me respondió: oh, no. ¿Está todo bien? La misma imagen. Enviado. Tardó más en responder. Pero cuando lo hizo, decía: me quedo con el depósito, pero no te cobraré cargos por cancelación. Esto es horrible. Te mereces algo mejor. Y luego la banda. Tasha King y su trío. Los contratamos tanto para la ceremonia como para la recepción. Música de jazz, transiciones animadas y una canción original que Tarín pidió específicamente. Tasha contestó el teléfono directamente. Uf. ¡Qué repentino! ¿Estás bien? Estoy bien, dije. Pero no nos casaremos. Se trata de, hizo una pausa, eligiendo sus palabras. ¿La foto? Así que empezó a circular. Sí, dije. No hizo preguntas. Te devolveré todo menos el ensayo. Te deseo lo mejor, Logan. Al anochecer, ya había desenredado la mayoría de los preparativos. Un cálculo aproximado indicaba que había recuperado aproximadamente el 70% de lo que habíamos gastado en la boda. Nada mal para un día de triaje emocional. Abrí una cerveza. Me senté en el suelo. Miré mi sala, todavía llena de notas de planificación, listas de regalos y el tablero de divisiones que Tarín pegó en la pared de corcho hace 6 semanas. Había escrito la palabra para siempre con un rotulador dorado en el centro. Saqué los alfileres uno a uno, enrollé el tablero, lo metí detrás del cubo de la basura y luego, por primera vez en todo el día, me senté y dejé que todo aquello me presionara. No fue la traición lo que más me dolió. Fue lo silencioso que se desarrolló. No hubo pelea. Ni gritos. Sin portazos ni platos rotos. Solo una serie de clics deliberados. Un mensaje. Un pie de foto. Una imagen reenviada. Y ahora, el círculo vacío de un futuro se vaciaba, un vendedor a la vez. Fue entonces cuando Mira me envió un mensaje. La hermana menor de Tarín. La que solía bromear sobre que éramos la pareja ideal. Mira. No puedo creer que haya hecho esto. Por favor, habla con ella. Me quedé mirando su mensaje un buen rato. Mira siempre había estado dividida entre la lealtad y la claridad. No la culpaba. Pero no estaba listo para dar explicaciones ni para compadecerme de Tarín. La verdad era simple, no quería hablar. Quería paz. No sabía si podría conseguirla de inmediato,
Pero podía hacerle espacio. Limpiar los escombros. Barrer las cenizas. Así que apagué el teléfono. Abrí las ventanas. Que entre el aire. Pensé en la primera vez que Taryn y yo hablamos de matrimonio. Estábamos tumbados en el sofá viendo una comedia romántica que ella decía odiar. A mitad de la escena, se incorporó, me miró fijamente a los ojos y dijo, si hacemos esto, no fingiremos amor. Nada de engaños. Nada de mentiras. Nada de actuar para otros. Recuerdo haberlo dicho y estar de acuerdo. Nada de romance performativo. Entonces se inclinó y me besó, como si hubiéramos sellado un voto antes de hacerlo. Quizás por eso esto se sintió peor que una infidelidad. Porque no era solo una traición a la confianza. Fue una traición a la verdad. A la intención. A la promesa de mantener lo que teníamos como sagrado, incluso cuando era un desastre. Y ella lo rompió con una foto. Una selfie que decía, sin disculparse, te he reemplazado. Miré la imagen una vez más. No porque quisiera torturarme, sino porque quería verlo con claridad. Su sonrisa era amplia. Su mano, firme. Sus ojos brillaban, no de culpa, sino de emoción. Ese no era el rostro de una mujer que se había desviado. Era el rostro de alguien que había elegido. Y con esa decisión, me liberó. Tras descartar a los grandes nombres, el lugar, el catering y el fotógrafo, me concentré en el resto de la lista. Las bodas son ecosistemas. Docenas de elementos móviles. Cada uno vinculado a una invitación de calendario, un recibo de depósito, un hilo de mensajes con corazones o signos de exclamación. Pero ahora todo parecía un caos, polvo digital. Residuos de una vida que nunca debí vivir. Mi primer mensaje de la mañana volvió a ser una kinji. No como seguimiento, sino como una ruptura definitiva. Por favor, borre todas las maquetas de fotos y borradores de álbumes, le escribí. Me respondió en minutos. Ya está. Lo siento de nuevo, amigo. Luego vino la florista. Índigo y Fern. Guti. Care. Taryn había insistido en comprarlos, aunque su presupuesto me dejó con la boca abierta. Dijo que sus arreglos parecían arte moderno en azul intenso. La dueña, Camille, respondió con su característico tono desenfadado hasta que abrió la imagen que le envié. La única. La captura de pantalla. Se quedó en silencio. Luego escribió. Entendido. Puedo reembolsar el 60%. El resto ya está comprometido con los estimulantes importados, pero haré lo que pueda. Lo agradecí. No porque necesitara el dinero, sino porque necesitaba pruebas de que en el mundo aún había gente que la reconocía al verla. Uno a uno, comencé a deshacer la trama de la boda que Taryn y yo habíamos pasado medio año cosiendo. El registro quedó en blanco en menos de 10 minutos. El paquete de luna de miel, habíamos reservado una estancia de 8 días en Capri, fue menos indulgente. Me costó caro. La aerolínea solo ofrecía crédito. ¿La villa? No reembolsable. Aún puedes ir, escribió Miles. Usa el boleto. Llévame. Prometí no usar vestido blanco. Le respondí con un emoji de risa y me quedé mirando el mensaje más tiempo del que esperaba. Quizás me iría. Quizás necesitaba estar en un lugar donde no oliera a viejas promesas. A primera hora de la tarde, ya había terminado con todo excepto con los dos últimos proveedores, la calígrafa y la pastelería. La calígrafa, Sage Riddle, acababa de terminar nuestro juego de invitaciones la semana anterior. Incluso había publicado un vídeo entre bastidores donde aparecía mojando la pluma en tinta dorada, trazando a Logan y Taryn con un toque elegante. Casi lo pasé por alto la noche que lo publicó. Ahora, volví a abrir el carrete, observé el destello de la tinta bajo la luz del estudio y le escribí directamente. No te molestes en enviar el resto. La boda se canceló. No preguntó por qué. Solo respondió, lo siento. ¿Quieres que me deshaga de los sets? Sí, dije. Quémalos. Si no es mucha molestia. Ella respondió con un emoji de vela. Fue el final más poético que podría haber pedido. La panadería fue más difícil.
Era un restaurante familiar llamado Sugar House, dirigido por una mujer llamada Marta. Se le saltaron las lágrimas durante la degustación cuando Tarín le dijo que el pastel le recordaba a su infancia. No me atreví a enviarle la captura de pantalla a Marta. Le escribí, y cancelamos. Igualmente pagaré por tu tiempo. Me llamó. No me envió un mensaje. Me llamó. Lo siento, cariño, dijo. Su voz era cálida. ¿Cansada? Como una abuela que sabía exactamente qué tipo de dolor se escondía tras un mensaje tan silencioso como ese. No me debes nada, continuó. Acabas de virar. Mi teléfono vibró de nuevo. Mira. Mira. Ella no está bien. Logan. Sé que no le debes nada, pero no come. No duerme. Me quedé mirando ese mensaje como si fuera una prueba. Como si respondiera, me jalarían de vuelta a la órbita de alguien que ya me había lanzado al espacio profundo. Luego, otro zumbido. Tarín. Por favor, háblame. Solo eso. Sin emojis. Sin signo de exclamación. Ni siquiera un punto. Y, de alguna manera, esa falta de puntuación lo empeoró. Sentí como si una puerta se abriera justo lo suficiente como para que la culpa se colara. No respondí. En cambio, abrí el disco duro compartido que habíamos usado para planificar la boda. Era un caos de carpetas, inspiración para el lugar, borradores del menú, versiones 1 a 6 del plano de asientos. Los seleccioné todos. Borré. Borré. Quedaba una carpeta. Una personal, titulada simplemente, Nosotros. Dentro había fotos que no habíamos publicado. Cruda una vez. Silenciosa una vez. Leía en el sofá con las piernas entrelazadas con las mías. Yo echándole el pelo hacia atrás mientras se reía de algo que había dicho. Un vídeo de nosotras bailando en la cocina con una lista de reproducción que hice después de nuestro primer viaje juntas. Canciones que sin querer se habían convertido en nuestra banda sonora. Vi ese vídeo 3 veces. Luego borré la carpeta. No necesitaba odiarla. Pero tampoco pude retenerla. El amor no siempre arde en furia. A veces se disuelve. Como tinta en agua. Como azúcar en el anillo. A las 5 de la tarde, solo quedaba el anillo. Estaba en la encimera del baño, justo donde lo había dejado cuando salió furiosa 2 noches atrás. Dijo que necesitaba tiempo para pensar. Supongo que ya había pensado por los dos. No era un anillo grande. Solo una sencilla alianza de platino con una piedra pequeña. Lo había elegido ella misma. Dijo que no quería algo que gritara a los desconocidos. Lo metí en una bolsita de tela y lo guardé en el fondo del cajón. Quizás algún día lo venda. O quizás no. Esa noche, abrí mi portátil y miré la hoja de cálculo que había estado usando para registrar mis gastos. Columna tras columna. Números. Nombres. Plazos. Ya nada tiene sentido. Borré el archivo. Luego abrí uno en blanco. Lo titulé Logan. Reiniciar. No tenía que ser dramático. Ni ruidoso. Ni siquiera rápido. Pero necesitaba algo nuevo. Aunque lo único que pudiera hacer en ese momento fuera una celda en blanco esperando un nombre. Una fecha. Una razón. Mientras el sol se ponía tras el horizonte y teñía los edificios de un naranja quemado, me senté junto a la ventana con un vaso de agua y no más ruido. Sin notificaciones. Sin zumbidos. Sin reuniones de emergencia falsas. La boda estaba oficialmente muerta. Pero por primera vez en días, me sentí viva. A la mañana siguiente de haber borrado nuestra boda de mi calendario y de mi vida, mi teléfono sonó a las 8:17 de la mañana. Un número que aún no había bloqueado porque quería que supiera que no me estaba escondiendo. Pero no esperaba que llamara tan pronto. No después de días de silencio. No después de las notificaciones de cancelación, los mensajes ignorados, los mensajes de voz sin respuesta. Lo dejé sonar una vez, 2 veces. Luego contesté. Tarín. Dije. Plana.
No perdió el tiempo con cumplidos. Logan. Puedo explicarlo. Me apoyé en la encimera de la cocina, con un café en la mano, mirando por la ventana como si me diera una razón para no colgar. ¿Era una errata el pie de foto?, pregunté secamente. ¿O querías decirme que me habían reemplazado por una membresía de gimnasio y un aro de luz? Fue una estrategia de marca, dijo, demasiado rápido, demasiado ensayado. Jackson pensó que generaría más interés si la gente asumía que éramos pareja. Eso es lo que genera atracción, suspenso, especulación, atención. Se suponía que sería un momento. ¿Un momento? Sí. Un momento de marketing, dijo, lo aclaró todo. No era real. Logan. Parpadeé lentamente. Mi mano se apretó alrededor de la taza de café. Me etiquetaste. Por eso te etiqueté. Para que supieras que no era real. Para que te dieras cuenta de mi farsa y supieras que no te lo ocultaba. Me reí, no porque fuera gracioso, sino porque era la lógica más absurda que había oído en mi vida. ¿De verdad crees que eso lo justifica? ¿Que enviarle a tu prometido una foto tuya envuelta en un abrazo con otro hombre, con el título mejorada? ¿Está bien porque le pusiste mi nombre como advertencia? Guardó silencio un momento, y luego, más bajo. Intentaba protegerte. ¿Fingiendo ser la novia de otro? No. Manteniéndote alejada del lío. No sabes cómo ha sido esa campaña. El equipo de Jackson se esforzó mucho para que hubiera más química. Querían coqueteo. Querían que difumináramos los límites. Seguí resistiéndome, pero esta publicación se suponía que me daría influencia. La que consigue renovar contratos y que otros clientes se interesen. ¿Y la mentira de quedarte en casa de Cali? No respondió. La repetí, más despacio. ¿Por qué mentiste sobre quedarte en casa de Cali? Nada. Solo respiraba al otro lado de la línea. Ese silencio decía más que cualquier excusa que pudiera haberme dado. Bebí el resto de mi café y tiré los pozos a la basura. Quería sentir algo, rabia, angustia, confusión. Pero me sentía cansada. Cansada hasta los huesos. Como si todo lo que dijo me agotara aún más. Has estado ensayando esta explicación, dije. ¿Verdad? No. Ella espetó. He estado enferma por esto. Logan. No he comido en días. No puedo dormir. Sé que te lastimé. Solo, quería arreglarlo antes de perderte por completo. Casi me lo creí. No porque fuera cierto, sino porque lo dijo como alguien que alguna vez supo cómo llegar a mí. Como si aún recordara dónde estaban enterrados los puntos débiles. Pero yo no era el mismo hombre que había sido 5 días atrás. ¿Y qué pasa con los puntos débiles? Una vez que se queman, no se quedan blandos. Tarín, no fue solo una publicación, dije. Fue una actuación. Y yo era el público que subestimaste. Soltó un suspiro tembloroso. ¿Podemos vernos? ¿En persona? No. Dije inmediatamente. Solo una vez. Por favor. No quiero terminar así. Ya terminó, dije. Solo que no oíste cerrarse la puerta. Se quedó en silencio otra vez, y casi pude oír las lágrimas formándose. Ya no podía distinguir si eran reales o estratégicos. Y eso fue lo que más me destrozó, no saber la diferencia entre su verdad y sus tácticas. Logan, susurró. Todavía te amo. Lo dejé flotando en el aire. Quizás lo decía en serio. Tal vez me amaba como se ama un recuerdo, algo a lo que no quieres renunciar porque te recuerda quién eras. O tal vez amaba la versión de mí que encajaba con su estilo. Estable. Amable. Silencioso. El hombre que sonrió en las fotos y le confió su futuro. Pero no este hombre. No el hombre que ya había quemado la lista de invitados y la había borrado del formulario de contacto de emergencia. Entonces, ¿por qué te arriesgaste?, pregunté. No tenía respuesta. Así que colgué. Ahí me di cuenta de que el cierre no siempre viene con una última conversación o una disculpa. A veces, llega en forma de un clic. Un suspiro.
Una decisión tomada en medio de una frase que nunca terminarás. Y en ese momento, me sentí más ligero. No curado. No mejor. Pero más ligero. Más tarde, revisé los cajones de nuevo. No para rebuscar entre recuerdos, sino para asegurarme de que no quedara ninguno suyo escondido entre mi vida. Una bufanda detrás del sofá. Una pulsera en el baño. Su ejemplar de leche y miel, medio anotado, con corazones en los márgenes junto a los poemas de ruptura. Los metí en una caja. No los quemé. No buscaba venganza. Solo quería que se fueran. Sobre las 4 de la tarde, recibí otro mensaje de Mira. Mira, no va a dar entrevistas. Se lo contó a Jax y se va. Dice que va a borrar la publicación. La miré un buen rato. Luego lo escribí. Demasiado tarde. Pero no lo envié. Acabo de apagar el teléfono y me dejé envolver por el silencio. Hay un dolor extraño que no surge cuando pierdes a alguien, sino cuando te das cuenta de que nunca fue realmente tuyo. Tarín siempre había estado medio dentro, medio en el escenario. Y había confundido el aplauso con cariño. Ahora lo sabía mejor. ¿Y saberlo mejor? Ese fue el comienzo de algo nuevo. No perdón. Todavía no. Pero respeto por uno mismo. Del tipo que no contesta el teléfono solo porque suena. Del tipo que sabe que algunas disculpas llegan no para sanar, sino para mantenerte cerca. ¿Y esta vez? No le devolví el contacto. Esa noche, poco después de las 9, llamaron a mi puerta. 3 golpes lentos. Luego silencio. Sabía quién era antes de levantarme. Ese tipo de silencio que persiste después de tocar la puerta. Ese no es de repartidores ni de vecinos que piden prestado algo. Ese es el silencio de alguien que ensaya qué decir, rezando por responder y esperando que no, al mismo tiempo. Abrí la puerta y allí estaba. Tarín. Sin maquillaje. Ojos hinchados. Las mangas de la sudadera le cubrían las manos. El tipo de mirada que nunca se permitía en público. Una actuación deshecha. No dijo nada. Sus ojos se posaron en los míos por un instante y luego los bajó, como si sostener mi mirada fuera demasiado. ¿Puedo entrar?, preguntó en voz baja. Me hice a un lado, sin decir palabra. Entró despacio, como quien atraviesa un recuerdo. Como si casi esperara que todo fuera igual. Sus ojos recorrieron la habitación, la estantería familiar, el sofá de 4 dimensiones por el que discutimos, la alfombra que eligió porque le daba calor. El fantasma de nuestra vida aún rondaba por los rincones. Ella estaba de pie junto a la ventana, abrazándose el pecho. Yo permanecí junto a la puerta, inmóvil. Sé que no debía haber venido, dijo. Es que, no sabía qué más hacer. Dejé que las palabras se quedaran ahí. Se removió, incómoda en el silencio, pero no iba a ponérselo más fácil. Ni a ella ni a mí. Tarín metió la mano en el bolsillo de su sudadera y sacó su teléfono. Su pulgar se quedó suspendido un segundo, luego giró la pantalla hacia mí. La publicación. El único. Corazón rojo mejorado y brillante. Eliminado. El título desapareció. Los me gusta desaparecieron. El ruido se borró en un vacío digital. Pero no importó. El daño no estaba en la publicación, sino en la intención. Lo borré todo. Cada foto, cada vídeo, cada comentario que hizo que no silencié. Se le quebró la voz. Bloqueé a Jackson. Le dije a la agencia que me alejaría por completo de las campañas con influencers. Arqueé una ceja. ¿Alejarte de los focos que construían tu identidad? Ella se estremeció. Me lo merezco. Se acercó al brazo del sofá, pero no se sentó. Sus dedos recorrieron las costuras como si se estuviera conectando a tierra. Fui estúpida, dijo. Me dejé llevar por eso. La atención. La energía. La imagen. Pensé que podía jugar sin lastimar a nadie. Que todo era solo estrategia. Pero me pasé de la raya. Asentí lentamente. Varias, en realidad.
Me miró con lágrimas en los ojos. No de esas que se fingen. No eran dramáticos. Eran tranquilos. Crudos. No me acosté con él, Logan, susurró. Ni una vez. Ni siquiera lo besé. Observé su rostro. La culpa. El colapso de alguien que creía tener un plan B solo para darse cuenta de que había calculado mal el coste. Te creo, dije. Pero eso no cambia el hecho de que mentiste. Creaste una versión de ti mismo para conseguir me gusta. Y cuando te convenía, preferiste la percepción a la colaboración. Me enviaste esa imagen como si fuera una seguidora, no tu prometida. Ella se acercó. Tenía miedo. ¿De qué? De que si te decía la verdad, te perdería de todos modos. Solté un suspiro lento y cargado de años. Entonces debiste haber protegido lo que teníamos, no haber probado cuánto podías quemar antes de que me fuera. Tarín finalmente se sentó, con las manos temblorosas en su regazo. No pensé que cancelarías todo tan rápido. No pensé que te quedarías callado. No quería una escena, dije. Quería paz. Le temblaba la barbilla. Y lo encontraste. Pedazos, admití. Nos sentamos en silencio. Incómodo. No hacía frío. Quédate que... Lo desharía todo si pudiera, dijo. El poste. El trabajo. Todo. Volvería a la noche en que elegimos las invitaciones y me quedaría allí. No puedes, dije. Ninguno de los dos puede. Se levantó y caminó hacia el mostrador. La cajita negra del anillo seguía allí, intacta desde hacía días. La abrió. Recuerdo cuando lo elegimos, dijo. Te dije que no quería nada llamativo. Que solo quería algo que nos sintiera como nosotros. Sí, lo dije. Lo recuerdo. Se giró hacia mí. ¿Podrás perdonarme algún día? No respondí de inmediato. El perdón no es un momento. Es un proceso. Una reconstrucción. 1000 decisiones tomadas, un día tranquilo a la vez. No sé, dije con sinceridad. Ya no estoy enojada. Pero no sé qué viene después. Tarín asintió. ¿Puedo preguntarte algo más? ¿Qué? ¿Me abrazarás? Solo una vez. No como tu prometido. Solo como alguien a quien amabas. Esa petición te dolió más que cualquier otra cosa. Porque la había amado. Totalmente. Sin tapujos. Sin sospechar nada. Y una parte de mí siempre lo haría. Di un paso hacia ella. Lentamente. La dejé acurrucarse en mi pecho, sus brazos me rodearon como antes, como en casa. Lloró suavemente contra mi hombro. Cerré los ojos y apoyé la barbilla ligeramente en su cabeza. No hablamos. Nos quedamos allí, despidiéndonos de la única manera que sabíamos. Cuando las lágrimas se calmaron, retrocedí. Es todo lo que puedo darte, dije. Ella asintió, secándose las mejillas. Lo sé. Caminó hacia la puerta y se detuvo, con la mano en el pomo. Siempre me arrepentiré, dijo. Entonces aprende de ello, respondí. La puerta se cerró tras ella. Y el silencio que siguió no dolió. Sanó. Para el miércoles por la mañana, desconecté algo más que la relación. Me desconecté de la vida que creía estar construyendo. El apartamento aún olía ligeramente a su champú de coco. Como el fantasma de alguien que solía soñar aquí conmigo. Pero después de su visita, ya no podía quedarme en esa quietud. Necesitaba moverme. No emocionalmente. No metafóricamente. Necesitaba cambiar físicamente mi entorno. Necesitaba un aire que no hubiera sido moldeado por su aliento. Muros que no habían resonado con nuestras risas nocturnas ni nuestras discusiones en voz baja. Le escribí a mi amigo Miles, ¿aún tienes la pista del estudio cerca de Pique? Respondió en 30 segundos. Sí. Aún disponible. Mes a mes. ¿Quieres que conduzca? Ni siquiera he empacado. Metí 3 camisas, un par de vaqueros y mi cepillo de dientes en una bolsa de lona.
Todo lo demás podía esperar. O pudrirse. No importaba. Dejé la caja del anillo a propósito. Quería que la encontrara. Quizás. O quizás ya no lo quería en el bolsillo como una pregunta capciosa. Miles no hacía preguntas. Llegó con el motor en marcha, las ventanillas bajadas y la música baja. Subí y asentí. No dijo ni una palabra de Tarín. Por eso ha sido mi amigo desde el primer año. Nos entendemos. Habla cuando yo no puedo y se queda callado cuando el ruido se escucha. El estudio era pequeño, luminoso, con ladrillos a la vista y minimalista. Era lo opuesto a la vida que había estado organizando con Tarín. Nada de tableros de paintes conjuntos, ni estanterías de suculentas, ni para él y para ella, nada. Era solo mío. Y eso se sentía como libertad. Llevamos un colchón y una mesa. Se ofreció a ayudarme a instalar más, pero lo rechacé. No necesitaba muebles. Necesitaba espacio. Quiero. Un lugar donde no tenía que fingir estar bien. Necesitaba espacio para desmoronarme en silencio si quería. Cuando Miles se fue, me senté en el colchón y me quedé mirando el techo. Fue entonces cuando finalmente llamé a Tom. Tom era de esos amigos que se vestían de traje sin ironía y que habían ayudado a la mitad de nuestro grupo de la universidad a superar rupturas, disputas de alquiler e ideas de negocios absurdas. Resulta que también era abogado. Oye, dije cuando contestó. Necesito ayuda para aclarar las cosas. No preguntó por qué. Solo me dijo, envíame por correo electrónico los gastos compartidos, los contratos y un desglose de todo lo relacionado con tu nombre. Te explicaré qué puedes disolver y qué debes luchar por conservar. En 1 hora, tenía una hoja de cálculo. En 2, él tenía un plan. Para el jueves, me había dado de baja oficialmente del contrato de arrendamiento conjunto. Tarín lo aceptaba o perdía el depósito. Me daba igual. Le cedí los muebles, me quedé con la PlayStation y algunos libros. ¿Todo lo demás? Podía enmarcarlo, quemarlo o enterrarlo. Cancelé la línea de crédito compartida que abrimos para los gastos de la boda. Le envié una última solicitud por Venmo para la mitad restante del depósito del pastel. Lo pagó en 20 minutos. Sin comentarios. Solo un emoji de pulgar hacia arriba. Después vino la terapia. Ya lo había pensado antes. Incluso había marcado como favoritos a algunos proveedores locales hace meses, cuando la planificación de la boda me daba demasiadas vueltas en la cabeza. Pero nunca lo seguí. Tarín siempre decía que resolvíamos las cosas a nuestra manera. Su manera solía ser ignorar los problemas hasta que parecían culpa de alguien más. Ahora ya no necesitaba permiso para cuidarme. Encontré un perfil que me llamó la atención, el Dr. Rainer. 40 y tantos. Ojos claros. Especialista en duelo relacional, trauma por traición y reconstrucción de límites. Me pareció bien. Hicimos nuestra primera sesión por vídeo. Me senté en el suelo porque todavía no tenía sofá. No hizo ningún comentario. Dime qué te trae por aquí, dijo con una voz firme y fría. ¿Se lo conté todo? Del selfie al silencio. De la caja del anillo a la bolsa de lona. Hablé durante casi toda la sesión sin respirar profundamente. Cuando por fin me detuve, sonrió. No con una sonrisa condescendiente, sino como si dijera, no estás loca, eres humana. No la ignoraste, dijo el Dr. Rainer. Te lamentaste con tus acciones. Eso es madurez emocional. Me siento insensible, admití. Como si lo hubiera hecho todo bien, pero aún así perdí algo importante. Ese entumecimiento, dijo, es tu sistema nervioso protegiéndote. No es un fracaso. Es una recalibración. No lloré. Pero sentí que algo cambiaba. Como si mi pecho llevara días oprimido y por fin alguien me hubiera aflojado la correa. Esa noche, me senté junto a la ventana de mi nuevo apartamento, con las piernas cruzadas y un tazón de cereal en el regazo. No había televisión ni sonido, solo la luz de la ciudad rebotando en el cristal y alguna que otra bocina lejana de la calle. Abrí mi aplicación de notas y empecé a escribir. No para ella, sino para mí. Puedes irte aunque te rueguen que no lo hagas.
Que alguien llore no significa que no haya querido decir lo que hizo. Borrar las fotos no es una mezquindad. Es recuperación. La paz es el premio. No la persona. Me quedé mirando ese último durante mucho tiempo. La paz es el premio. No quería venganza. No quería un círculo vicioso donde Tarín volviera arrastrándose y yo tuviera que actuar con frialdad y distancia. No necesitaba ganar. Solo quería paz. Y por primera vez en semanas, sentí que me acercaba. No llegó en forma de claridad, control ni una profunda verdad espiritual. Llegó al dar un paso pequeño, firme y maduro a la vez. Desconectando de la vida que creía querer. Y volviendo a la que me esperaba bajo los escombros. Mira, me envió otro mensaje. Lo vi mientras estaba en la lavandería doblando ropa en una mesa con una esquina desportillada y viendo una película vieja que se transmitía en silencio en el televisor de la pared. Tarín está hecha un desastre. Por favor. Solo dale una oportunidad. Era el cuarto mensaje así que recibía de ella desde que la publicación se publicó. Desapareció y quedó sepultada bajo el polvo de Internet. Mira siempre había sido el puente entre nosotras cuando las cosas se ponían tensas, como una diplomática del corazón de su hermana. Me quedé mirando la pantalla un momento, luego bloqueé el teléfono y lo guardé en mi sudadera. Una oportunidad. Esa era la clave, ¿no? Todos querían una oportunidad más, hasta que se la dabas, y entonces la desperdiciaban igual que la anterior. No era amargura. Era un error de reconocimiento de patrones, y estaba harta de cometer el mismo error con diferentes empaques. Metí la última camiseta en la bolsa y volví al apartamento. El edificio olía a comida ajena y a un vago eco de la limpieza. Al subir las escaleras, mi teléfono volvió a vibrar. Era un buzón de voz de Dina. No necesité escucharlo para reconocer el tono. Disculpa. Mesurado. Maternal. El tipo de voz que usas cuando no estás segura de si alguien contestará y esperas que no lo haga. Lo puse de todos modos. Logan, cariño. Sé que no quieres saber nada de mí, y está bien. Pero necesitaba decirlo. Ella cometió un error. Ese hombre, Jackson, no la ama. No como tú la amabas. Solo. Espero que lo pienses todo antes de soltarte para siempre. Me detuve en la escalera. El tiempo justo para que eso se asentara. Luego seguí moviéndome. Dentro del apartamento, dejé caer la bolsa de la ropa sucia. Saqué una botella de agua del refrigerador y me dejé caer en el colchón. Mi vida ahora se reducía a esto. Ropa limpia, silencio y mensajes de personas que alguna vez brindaron por mi futuro. Incluso Marshall, su padre, había llamado. No me lo esperaba. Esperaba que se callara, que se refugiara en el orgullo y la decepción. Pero en lugar de eso, me envió un correo electrónico. Asunto, si podía retirarlo. Dijo que quería compensarme por las pérdidas de la boda, su forma de decir que aún creía en mí antes del pie de foto. No respondí. Todavía no. Porque no sabía qué parte de ese mensaje era sincera y qué parte era culpa. Todos querían un reinicio. Incluso Tarín. Envió un correo largo hace 2 noches. Sin emojis. Sin gifs. Solo un texto. Un párrafo. Lo he pensado de 1000 maneras. Rebobiné el momento en que pequé. Reviví la mirada que imaginé en tu rostro. No quiero recuperarte si eso significa convencerte de olvidar. Pero daría lo que fuera por una versión de esta historia donde hubiera tomado una mejor decisión. Esa frase se me quedó grabada. Una mejor decisión. Es curioso cómo la gente solo habla de mejores opciones después de haber agotado todas las peores. No le había respondido. Y no iba a hacerlo. No la odiaba. Habría sido más fácil. Pero no confiaba en ella. Y sin confianza, el amor es solo ruido. Volví a la lista que hice en terapia. Cosas que quería recuperar. No cosas físicas, sino personales. Límites. Identidad. Paz. Confianza. Agregué uno nuevo ahora. Mi capacidad de estar solo sin sentir que me estoy quedando atrás.
Porque eso era lo que todos habían intentado venderme últimamente. La idea de que me estaba quedando atrás si la dejaba ir. Que estaba tirando algo solo porque no estaba dispuesto a sostenerlo mientras ardía. No me había quedado atrás. Simplemente ya no fingía que algo que había dejado de respirar hacía meses estaba vivo. Esa noche, caminé hasta el lago cerca del barrio antiguo. Ese donde solíamos correr por las tardes. Donde una vez nos sentamos en un banco y hablamos de ideas para la luna de miel. Donde me dijo por primera vez que me amaba. Ahora estaba más tranquilo. Había menos gente. Menos ruido. Más cielo. Me quedé allí un rato. Dejé que el frío del aire me rozara los brazos como si pudiera arrancarme algo. Fue entonces cuando recibí la última llamada inesperada. Marshall otra vez. Me quedé mirando la pantalla. Pensé en ignorarla. Luego respondí. Logan, dijo en voz baja. Sé que no merezco pedirte nada. Pero necesito decirte esto de hombre a hombre. No hablé. Déjalo continuar. La crié para ser fuerte. Independiente. Pero no siempre le enseñé qué hacer con alguien que la amaba como era debido. Creo que ella creía que un amor como el tuyo era permanente, inquebrantable, y olvidó que también era una elección. Tu elección. Todos los días. Pensó que podía faltarle el respeto sin perderlo. Cerré los ojos. Es mi hija. Logan. Pero si fuera de otra persona, te lo diría. Lo que hiciste requirió fuerza. Fuerza silenciosa. La mayoría de los hombres no la tienen. No sabía qué decir. Gracias, dije finalmente. No quiero odiarla. No creo que lo hagas. Hubo una pausa. Luego añadió. Si alguna vez quieres ese reembolso, es tuyo. Sin condiciones. Solo déjame ayudarte a reparar parte del daño que causó. No me comprometí de ninguna manera. Nos despedimos y terminé la llamada. Me senté en el banco junto al lago. El aire se enfriaba. Mis dedos recorrían distraídamente las tablillas de madera. Pensé en cada palabra que no le había dicho. Cada invitación que rompí. Cada disculpa que llegó demasiado tarde. No quería reiniciar. Quería un futuro que no requiriera fingir que el pasado era diferente. Taryn había elegido un momento antes que a un hombre. Y yo me había elegido a mí misma antes que a una historia. Me levanté y caminé lentamente de vuelta a mi apartamento. Dejándome llevar por el silencio. Mi teléfono vibró de nuevo, pero no lo revisé. No lo necesitaba. Quienes intentaron convencerme de que el amor significaba quedarse, pasara lo que pasara, se equivocaban. El amor verdadero, sobre todo por ti mismo, a veces significa alejarse cuando todos te ruegan que te quedes. Porque no todo lo roto necesita reparación. Algunos solo necesitan dejarse ir. Habían pasado 3 semanas. No silenciosamente, sino con un ritmo extraño y constante. Ese paso que no notas día a día hasta que te das cuenta de que tu café ya no sabe a pena y el aire de tu apartamento ya no se siente prestado. Había sobrevivido al silencio. Ahora estaba aprendiendo a vivir en él. Estaba sentada en el alféizar de mi estudio, con los pies apoyados en una caja que usaba como mesa improvisada, cuando decidí hacerlo. La bloqueé. Le di vueltas durante semanas. Silencié sus historias. Fotos antiguas archivadas. Desactivé todas las notificaciones de recuerdos en redes sociales. Me dije a mí mismo que ya era suficiente, que no necesitaba bloquearla como a una ex amargada. Que yo estaba siendo la persona más importante. Pero ser la persona más importante la había mantenido en mi periferia. Su nombre seguía apareciendo en fotos etiquetadas. Su rostro aún aparecía cuando amigos en común publicaban cenas de cumpleaños o eventos de trabajo. Ya no dolía con esa intensidad que te desgarraba el corazón. Dolía con esa sensación sorda y persistente de inconveniencia. Como una piedra en el zapato, te dices a ti mismo que puedes ignorarla, hasta que se convierte en lo único que sientes. Así que lo hice. Abrí las aplicaciones, Instagram, Twitter, Facebook. Uno por uno. Encontré su nombre,
pasé el cursor sobre las opciones y pulsé, bloquear. Bloqueo. Bloqueo. Luego silencié su nombre. Un nombre completo en silencio. No solo su nombre de usuario. No quería que Tarín volviera a recibir me gusta ni a comentar nada, nunca más. Ni por casualidad. Ni siquiera si me etiquetaron. Ya no quería espiar por las persianas digitales. No estaba enojado. Estaba recuperando la paz. Fue extraño. La sensación de control que me dio. No venganza. No superioridad. Solo control. Sobre el ruido. Sobre los recuerdos. Sobre las partes de mi vida que habían sido reservadas para dos, pero que ahora pertenecían a una sola. Esa misma tarde, di un largo paseo por el paseo marítimo. La ciudad empezaba a despedirse del verano. Se sentía en la brisa. Más fresco. Más nítido. Casi te preguntaba si estabas listo para soltarme. Lo estaba. Quizás por primera vez desde la publicación. Me detuve en un banco con vista al agua. Había parejas pasando de la mano, riendo. Algunas estaban sentadas sobre mantas de picnic, bebiendo vino enlatado, con gafas de sol a juego. Por una vez, no me sentí exiliado de su mundo. Simplemente sentí que ya no estaba en ese capítulo de mi historia. Y eso estaba bien. Al volver al apartamento, volví a abrir el teléfono. No por mensajes ni llamadas perdidas, sino por algo nuevo. Lo había estado posponiendo. Me repetía que no necesitaba seguir adelante con una aplicación. Que no me interesaba charlar con desconocidos que me preguntaban cómo era mi domingo soñado. Pero no se trataba de eso. No se trataba de encontrar a alguien. Se trataba de reencontrarme a mí misma. Así que descargué la aplicación. Uno de los que Mira había adorado. Conoció a su novia allí hace 2 años. Ahora tienen un perro. Vivía en Portland. Coleccionaba vinilos. Mira siempre decía que empezó por pura curiosidad. Eso era todo lo que tenía para dar. Curiosidad. Creé un perfil. No hay fotos mías con traje, ni en barcos, ni en bodas. Solo una simple foto de rostro que me tomó Miles el año pasado cuando estábamos haciendo el tonto en la barbacoa de un amigo. Se me veía tranquilo. Real. Como alguien que no necesitaba demostrar nada. Para mi biografía, escribí. Recientemente cancelé mi contrato. Sigo creyendo en la lealtad silenciosa. Me quedé pensando en esa frase durante mucho tiempo. Recientemente cancelé la reserva. Parecía algo que se escucha en el vestíbulo de un hotel. Pero para mí, fue perfecto. Porque así lo sentía. Me habían programado para un futuro que ahora estaba vacío. Y no tenía prisa por llenarlo. Todavía creo en la lealtad silenciosa. Lo decía en serio. No en grandes gestos. No bombardeos de amor. No devocionales en redes sociales. Solo alguien que pudiera ser constante. Honesto. Presente. No para presumir. Pero como querían estarlo, configuré el perfil como visible. Luego desactivé las notificaciones. No quería estar pegado a él, esperando su validación. Solo quería que existiera. Que me recordara que seguía eligiendo la vida. Aunque fuera paso a paso, en los siguientes días conseguí algunos me gusta. Un par de matches. No le escribí a nadie. No estaba lista. Pero leí sus perfiles. Sonreí ante su humor, admiré su honestidad e incluso aprecié su rareza. Había una mujer llamada Elise que se describía como una perfeccionista en recuperación que finalmente estaba aprendiendo que la sopa cuenta como cena. Otra llamada Kat, que mencionó sus lenguajes de amor como el sarcasmo, el café solo y saberse la letra de canciones indie tristes. Me hicieron reír. Me pareció un avance. Entonces, una noche, vi un partido nuevo. Se llamaba Nina. Sin florituras. Solo una foto suya sosteniendo una planta y un gato. Su perfil decía, me gusta la gente que no habla durante las películas, no miente durante las discusiones y no posa a sus parejas para demostrar nada. Estuve pensando en eso un rato. Al final,
le envié un mensaje. Entonces, sopa para cenar. ¿Sí o no? Respondió 5 minutos después. Claro. Puntos extra si es de lata y finges que es casero. No hablamos de rupturas, ni bodas, ni traiciones. Hablamos de tonterías. Librerías favoritas. Sueños raros. Como una vez nos quedamos descalzos fuera de nuestros apartamentos. No me preguntó a qué me dedicaba hasta después de 3 conversaciones. Me gusta. Por primera vez en mucho tiempo, no sentí que tuviera que actuar para ser interesante. Aparecí sin más. Y fue suficiente. A la mañana siguiente, tomé una foto de mi estudio, la luz del sol derramándose sobre el colchón, una taza de café en el suelo y un libro a medio leer junto a la ventana. Sin filtros. Sin subtítulos. No lo publiqué en ningún sitio. Lo guardé para mí. Un recordatorio de que este momento tranquilo, honesto y sanador fue mío. Sin curaduría. Sin montaje. Sin etiquetas. Simplemente lo viví. ¿Y eso? Esa fue la verdadera mejora. Es curioso cómo el silencio puede empezar a sentirse como fuerza. No solo la ausencia de ruido, sino la presencia de la calma. Quietud con propósito. Cuando todo se calma, las llamadas cesan y nadie te vigila, no porque no les importe, sino porque saben que estás ahí, empiezas a darte cuenta de que has entrado en un nuevo capítulo. Uno que no está limitado por el control de daños ni las explicaciones. Ahí es donde estaba yo ahora. No publiqué nada al respecto. No actualicé a nadie. No hay montaje de despedida. Sin subtítulos poéticos sobre sanación. Mi vida volvía a ser solo mía. Y seguía sin agendar. Ninguna boda en el calendario. Ningún plano de asientos, ni pruebas de traje, ni aniversarios marcados con rotulador dorado. Ningún futuro grabado con la letra de otro. Solo un espacio vacío donde solía estar su nombre. Y, curiosamente, ese vacío ya no parecía una pérdida. Parecía un potencial. Cada mañana me despertaba en el estudio, con la luz del sol filtrándose por la pared de ladrillo. Me sentía un poco más ligero. No tenía prisa por responder los correos de los proveedores ni por confirmar las confirmaciones de asistencia de los invitados. No estaba debatiendo qué pliegue de servilleta transmitía elegancia sin esforzarme demasiado. No estaba fingiendo que estábamos bien, que no estábamos fallando. No estaba fingiendo amor. Estaba recuperando mi yo. La simplicidad tiene poder. Mis días se volvieron pequeños, pero significativos. Café hecho justo como me gustaba. Una carrera junto al lago sin que nadie me cronometrara, sesiones de terapia en las que no fingía ser mejor de lo que era, y tardes en las que leía páginas que recordaba a la mañana siguiente. Una noche, Miles vino con comida para llevar y se sentó con las piernas cruzadas en el suelo como solíamos hacer en la universidad. Pareces, bien, dijo con cautela, como si se fuera a romper si lo decía demasiado alto. Miré a mi alrededor. Las paredes desnudas, el colchón individual, la ropa doblada en estantes abiertos. Sí, asintió. Sabes, pensé que tendría que sacarte a tomar algo o obligarte a usar una app de despecho o algo así. Pero, maldita sea, tío. Lo manejaste como un monje. Los monjes no solicitan reembolsos del seguro del recinto. Ambos nos reímos, y no fue una risa amarga. Fue real. Completo. Más tarde, al irse, me miró y dijo, ella no puede decir que te rompió. No lo hizo, dije. Me lo reveló. Esa respuesta me sorprendió incluso a mí. Pero era la verdad. Tarim pensó que estaba iluminando su carrera con esa publicación. Ascendió. Esa palabra resonó en mis oídos como un reto durante semanas. Pero ahora, se sentía vacía. Porque el mundo al que intentaba impresionar, esos desconocidos seleccionados, no se quedó. No lucharon por ella. Les gustó la publicación, quizá la compartieron, quizá especularon. Luego siguieron adelante. Mientras tanto, me quedé quieto. Me quedé en las ruinas y reconstruí. No con venganza. Con claridad. Esa claridad vino con límites.
Había empezado a decir que no a cosas a las que antes decía que sí solo por cortesía. No a quienes creían que perdonar significaba reincorporación. No a las conversaciones que se desperdiciaban sin limpiarse. No a la culpa disfrazada de gracia. Incluso Mira finalmente dejó de escribirme. Tenía buenas intenciones, pero finalmente aceptó que no necesitaba una historia de reencuentro. No necesitaba que me contara los arrepentimientos de su hermana por mensaje. Necesitaba espacio. Y lo aproveché. Un sábado por la mañana, conduje hasta las afueras de la ciudad, donde hay un acantilado con vistas al estrecho. Tarín y yo fuimos allí una vez, cuando aún cabíamos. Nos sentamos en el capó de mi coche y hablamos de nombres para los bebés y de las ciudades a las que queríamos mudarnos. En aquel entonces, nos sentíamos seguros planeando en voz alta. Esta vez, traje un termo de café, una sudadera con capucha y una silla plegable. No me senté en el capó. Me recosté en la silla, con las piernas estiradas, observando cómo las olas, allá abajo, se enroscaban, rompían y desaparecían. Saqué mi diario, algo que había empezado a escribir después de la ruptura. No para poesía. Solo fragmentos de mí que no quería perder de nuevo. Pasé a la última entrada. Decía, no eres la segunda opción de alguien solo porque se dio cuenta tarde de tu valor. Añadí debajo, que te extrañen después de que hayas sanado, no mientras estás sangrando. Entonces lo cerré y me recosté, respirando el aire marino. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era un cierre. Era una continuación. No había cerrado un capítulo. Había reescrito la historia por completo. Mi definición del amor había cambiado. No con amargura. Todavía creía en ello. Todavía lo deseaba. Pero ahora quería algo más tranquilo. Algo honesto. Nada de declaraciones en voz alta ni selfies perfectas de pareja. Quería un amor que se sentara contigo en una habitación tranquila, sin teléfonos, sin espectáculos, y dijera, ya basta. No le había vuelto a escribir a Nina, la de la app. No porque no me interesara, sino porque no estaba lista para traer a alguien más al espacio que acababa de recuperar. Y para mi sorpresa, me envió un mensaje. Me di cuenta de que nunca habíamos hablado de libros. Rápido. ¿Una novela sobrevalorada que te encantaba en secreto? Sonreí. Lo pensé. Entonces respondió, El alquimista. No me juzgues. Me contestó. Lloré al final. Estás a salvo aquí. Hablamos una hora esa noche. Nada pesado. Fácil. A la mañana siguiente, me preguntó si quería tomar un café ese fin de semana. No dije que sí de inmediato. Esperé. Me pregunté. ¿Quería café? ¿O quería si tú querías? Cuando me di cuenta de que era lo primero, respondí, claro. Sábado. Conozco un lugar tranquilo. Ese sábado, me paré frente al espejo antes de irme. Llevaba un sencillo suéter azul y vaqueros. Nada de planificado. Nada calculado. No me vestía para impresionar. Me presentaba tal como era, sin refinar, pero presente. Nina sonrió al verme. Me gusta este lugar, dijo, sentándose en una mesa de la esquina. Parece que no se esfuerza demasiado. Creo que ese es el punto, dije. Y así empezó todo. Sin fuegos artificiales. Sin montaje. Solo dos personas que priorizan la presencia sobre el rendimiento. Después de una hora, me preguntó, así que, sin compromiso. ¿Qué significaba eso? Dudé, y luego se lo dije. El poste. Las consecuencias. La recuperación. No se quedó sin aliento ni se inclinó como si fuera un chisme jugoso. Solo asintió y dijo, qué mal. Me alegra que no hayas dejado que te hiciera sentir inferior. Y en ese momento, supe que ya no estaba sin reservas. Me había reservado a mí misma. Creando espacio para algo mejor. Para más profundo. Para la verdad. Pasaron las semanas. Nos volvimos a ver. Paseos. Charlas. Sin presión. Sin títulos. Solo respeto y curiosidad.
Nos reímos. ¿Mucho? Me hizo preguntas en las que no había pensado en años. ¿Qué es lo que más extrañas de la infancia? ¿O cuándo te sientes más tú mismo? Una noche, se lo dije. Antes pensaba que ser amado significaba ser elegido. Ahora creo que significa ser visto. Ella sonrió. Ahora te están viendo. Y a mí también. Completamente. No el futuro novio. No el chico que fue abandonado. Solo Logan. Aún sin reserva. Aún completo. Y por último, más que bien.